Cuando el amigo de la infancia de Lucía apareció en mi casa por tercera vez, supe que esta relación debía terminar. Así que dejé de contenerme y mandé directamente a su amiguito de la infancia a rodar por las escaleras de la forma más elegante posible. Lucía ayudó a Makoto a levantarse y, con el rostro lleno de dolor e indignación, me señaló y me acusó. Jorge, ¿cómo puedes ser tan malvado? Apresúrate a disculparte con Makoto. No discutí con ella como solía hacerlo, solo dije con calma, ¿disculparme? Claro. Al ver que acepté, el rostro de Lucía se iluminó con una sonrisa, a punto de elogiarme por ser razonable. Entonces señalé a Makoto a su lado y continué, pero tiene que arrodillarse para escucharla. Capítulo 1. En el momento en que mis palabras cayeron, Lucía explotó al instante. Jorge, ¿ya terminaste? Hiciste que Makoto rodara por las escaleras. ¿No deberías disculparte? Curvé los labios. Lucía, ¿desde cuándo te quedaste ciega? Él fue quien me empujó por detrás. ¿No lo viste? Lo esquivé y de paso lo hice tropezar. ¿Cuál es el problema? Lucía me fulminó con la mirada, hinchándose de ira. Jorge, ya te lo he dicho antes. Trato a Makoto como a mi propio hermano menor, como su cuñado. ¿No puedes simplemente cederle? ¿Qué tiene de malo perder un poco? ¿No sabes que sufrir una pérdida es una bendición? Mi visión se oscureció, ya ni siquiera está hablando como una persona. ¿Una bendición por perder? Bien, Lucía, entonces te deseo bendiciones tan vastas como el mar. Bendiciones cayendo del cielo. Makoto, que había estado escondido detrás de Lucía, dio un paso adelante tímidamente. Lucía, no discutas con Jorge por mi culpa, es mi error haber venido a verte. Mientras hablaba, empezó a sollozar suavemente. Lucía lo atrajo de inmediato hacia sus brazos. Jorge, ¿no puedes aprender de Makoto? Ya está herido, y aún así sigue preocupado por nuestra relación. Puse los ojos en blanco. Lucía, puede que no seas una pretenciosa coqueta, pero ¿nunca has visto una? Y aún así estás protegiendo a esta criatura de bajo nivel. Makoto, que había estado fingiendo debilidad todo el tiempo, ya no pudo seguir actuando al escuchar criatura de bajo nivel. Me señaló con el dedo, su rostro retorcido por la ira. ¿A quién llamas? Sus palabras fueron interrumpidas por mi grito. En el momento en que extendió el dedo, me lancé hacia adelante y choqué directamente contra él, con mi frente. Al segundo siguiente, me cubrí el ojo y grité. Ah, te atreviste a apuñalarme el ojo. Makoto está intentando matarme. Después de gritar eso, le lancé un puñetazo directo. Inesperadamente, Makoto aguantó el golpe, tambaleó, pero no cayó. Eso no servía. Inmediatamente salté y seguí con una rodilla voladora. Esta vez, Makoto no pudo resistir. Sujetándose el estómago, se desplomó en el suelo, llorando a gritos. No continué atacando. El artículo 20, párrafo 1 del Código Penal me dice, una vez que alguien está en el suelo, absolutamente no puedes golpear de nuevo. Si lo haces, ya no es defensa propia. Lucía estaba completamente atónita. No fue hasta que Makoto se arrastró hasta sus pies como un gusano que reaccionó. Rápidamente lo ayudó a levantarse. Makoto, ¿estás bien? Te llevaré al hospital ahora mismo. Makoto ya ni siquiera podía hablar. Hizo un gesto con la mano y se quedó encorvado, con arcadas secas. Lucía levantó la mirada hacia mí. Yo seguía de pie en mi postura de trabajo terminado, tranquilo e imperturbable. Jorge, ¿estás loco? ¿Por qué lo golpeaste? Señalé la cámara en el centro de la sala y dije, te advierto, no digas tonterías, o te demandaré por difamación. Lucía miró la cámara, rechinando los dientes de forma audible. Bien, no puedo discutir contigo. Lárgate. ¿Irme? Bien, si este lugar no me quiere, habrá otro, y si no hay ninguno, dormiré en la calle. Volví al dormitorio y rápidamente metí mis cosas en una maleta, arrastrándola detrás de mí. Caminé hacia la puerta, justo cuando mi mano tocó el pomo. La voz fría de Lucía sonó detrás de mí. Jorge, si te atreves a salir por esa puerta hoy, terminamos. Aunque ya me había preparado mentalmente, cuando el momento de la ruptura realmente llegó, mi corazón aún se sintió como si lo desgarraran. Me di la vuelta y miré a Lucía con calma. Recuerda lo que dijiste hoy, el que se arrepienta es un perro. Después de decir eso, tomé mi maleta y salí por la puerta. Capítulo 2. Detrás de mí estalló un rugido furioso. Jorge, si te atreves a irte hoy, no vuelvas nunca más. Puse los ojos en blanco. De todos modos, tampoco pensaba regresar. Ignoré la rabia impotente de Lucía, y me fui directamente de la casa en la que había vivido 6 años. Caminando por la bulliciosa avenida,
Mi corazón empezó a doler en pequeñas punzadas. Los síntomas de abstinencia dolorosa comenzaron. Después de 6 años con Lucía, desprenderme de esta relación realmente dolía. En realidad, nuestra relación siempre había sido muy buena. 4 años de universidad, 2 años trabajando. No hubo peleas constantes ni rupturas y reconciliaciones. Siempre nos llevamos bien. Incluso habíamos pensado en casarnos. Pero la aparición de Makoto rompió toda esa belleza. La primera vez que Makoto apareció frente a mí, ya me cayó mal. Ese día, Lucía volvió a casa y me dijo que su hermano vendría de visita. Me quedé atónito y pregunté sorprendido, ¿tus padres tuvieron otro hijo? ¿Cómo es que no lo sabía? Lucía me lanzó una mirada molesta. Antes de que pudiera explicarlo, sonó el timbre. Lucía corrió emocionada a abrir la puerta. Al poco rato, trajo a un chico frente a mí. Jorge, este es mi hermano Makoto. Acaba de volver del extranjero. El tal Makoto abrió los brazos con entusiasmo para abrazarme. Rápidamente extendí la mano para mantener distancia. Nada de eso. No va conmigo. Makoto, algo avergonzado, terminó dándome la mano y luego se sentó despreocupadamente en el sofá, gritándole a Lucía que tenía hambre. Lucía se apresuró a ponerse el delantal y fue a la cocina a cocinar. Miré a Makoto, que tenía los pies sobre la mesa de centro, y fruncí el ceño. Seguí a Lucía a la cocina. Después de cerrar la puerta, le pregunté, ¿este es hijo ilegítimo de tu padre o tu madre lo tuvo a escondidas? Lucía se sostuvo la frente y me miró con impotencia. Cariño, ¿puedes pensar de forma más normal? Es el chico de la casa vecina. Yo lo considero como mi hermano. Nos llevamos muy bien. Crecimos juntos desde pequeños, hasta que terminó el instituto y se fue al extranjero. En ese momento lo entendí. ¿Hermano? Ni de broma. Esto es claramente un amor de infancia. Mientras cocinaba, Lucía dijo, te lo digo, Makoto es como mi hermano. No puedes molestarlo. Guardé silencio, sin responder. Después de un rato, al no obtener reacción, Lucía levantó la cabeza y vio que mi rostro ya estaba sombrío. Cariño, ¿qué te pasa? Yo siempre digo lo que pienso. No me gusta guardarme el resentimiento. Lucía, no me gusta ese hermano tuyo. No dejes que venga más. Y tú también aléjate de él. Lucía frunció el ceño, visiblemente molesta. Jorge, ¿qué quieres decir? Solté una risa fría. Nada en particular. Solo que la casa es un espacio privado y no me gusta que extraños entren sin más. Y menos uno que no tiene ningún sentido de los límites. Señalé hacia afuera, hacia Makoto, a través del vidrio. Se le veía con las piernas cruzadas, jugando aburrido con los adornos de la mesa. Quizás Lucía también sintió que era demasiado desinhibido. Me calmó suavemente. Solo es un chico que no ha madurado. No te lo tomes en serio. La miré sin palabras. ¿Un chico? ¿Con barba completa? Durante la comida, Makoto estuvo quejándose de todo. Nada propio de un invitado. Lucía, que normalmente era impaciente, tuvo una paciencia infinita con él. Incluso le servía comida constantemente. Observé con frialdad a esta supuesta pareja de hermanos. Por fin, después de comer, pensé que Makoto se iría, pero no. Se sentó en el sofá y encendió la televisión. Contuve mi enojo, recogí los platos y fui a lavarlos a la cocina. Cuando salí, vi a Lucía en pijama sentada junto a Makoto, viendo la televisión con él, pero la mirada de Makoto no estaba en la pantalla. Estaba fija, directamente, en el pecho de Lucía. Joder, comiendo helado tan descaradamente delante de mí, ¿crees que puedo soportar eso? Capítulo 3. Señalé a Makoto y solté una maldición. ¿A dónde crees que están mirando esos ojos tuyos? Si no los quieres, puedo arrancártelos. Mi frase despertó a los dos en el sofá. Al notar la mirada de Makoto, Lucía se acomodó el pijama con incomodidad. Jorge, no seas así. Makoto no lo hizo a propósito. Al ver que Lucía no se enfadaba, Makoto recuperó confianza. Jorge, eres demasiado sensible. Lucía y yo somos como hermanos. De niños incluso nos bañábamos juntos y dormíamos en la misma cama. Aquello era una provocación descarada. No lo toleré. Agarré un cenicero y le grité que se largara. Al verme enfadado, Makoto se fue con el rabo entre las piernas. Después de que se fuera, Lucía montó una gran escena conmigo. Yo no cedí ni un paso. Así caímos en una guerra fría. Tras una semana, Lucía fue quien dio el brazo a torcer y nuestra relación empezó a suavizarse poco a poco. Pensé que después de eso, Makoto desaparecería de nuestras vidas, pero un mes después, volvió a aparecer en mi casa. Ese día trabajé horas extra. Al llegar por la noche, vi a Makoto tirado en el sofá. Lucía estaba agachada a su lado,
limpiándole la cara con una toalla con mucho cuidado. Al verme entrar, su expresión se tensó. Cariño, no malinterpretes. Makoto bebió demasiado. Mi rostro se ensombreció. Lucía, ¿no te dije que te alejaras de él? ¿Te entró por un oído y te salió por el otro? ¿Es huérfano? ¿Nadie más puede cuidarlo? ¿O es que necesitas desahogarte con él a toda costa? Tras mis palabras, Lucía estalló de rabia y vergüenza. Jorge, ¿por qué hablas tan feo? Makoto bebió porque me ayudó a bloquear tragos. Lucía siguió hablando sin parar. Al final entendí lo que había pasado. Mirando a Lucía, que estaba indignada, solté una risa fría. Te dije que te alejaras de él, y tú usaste tus contactos para meterlo en tu empresa. ¡Qué impresionante! Después de decir eso, dejé de mirarla y me fui directo al dormitorio. Al poco rato, Lucía se subió a la cama con cuidado y me abrazó por detrás. Susurró disculpas. No le respondí. Simplemente cerré los ojos en silencio. Al ver que no reaccionaba, su voz empezó a temblar. Cariño, me equivoqué, ¿puedes perdonarme esta vez? Te prometo que me alejaré de él. Lo pensé un momento. Me di la vuelta y pregunté con calma. Lucía, dime la verdad, ¿ustedes dos estuvieron juntos? Lucía dudó un buen rato antes de murmurar. Cariño, sí. Estuvimos juntos en el instituto, pero ahora solo somos como hermanos. En mi corazón solo estás tú. Si me creyera eso, merecería que me pusieran los cuernos. Maldita sea, amigos de la infancia. Primer amor. Reencuentro después de mucho tiempo. Imposible de olvidar. Tenían todos los factores juntos. ¿Y aún se atrevía a decir que solo me quería a mí? Me levanté de golpe y empecé a insultarla señalándola. Justo cuando estaba en pleno arrebato, se escuchó la voz de Makoto. Lucía, me siento mal. Dame un vaso de agua. Lucía respondió y estaba a punto de levantarse. Pero la volví a empujar contra la cama. Al ver mi sonrisa, Lucía entendió y se asustó. Intentó apartarme con las manos, pero sin atreverse a hacer demasiado ruido. Me suplicó en voz baja. Yo no cedí. Sin más opción, Lucía solo pudo cubrirse la boca con fuerza para no hacer ruido. Como si taparse la boca pudiera evitar cualquier sonido. Así que esa noche, cada vez que Makoto llamaba a Lucía, ella soltaba un gemido ahogado. Después de varias veces, Makoto lo entendió y dejó de llamarla. Pero ¿cómo iba a permitir eso? Me levanté directamente de la cama y abrí la puerta del dormitorio. Al volver a la cama, los gritos ahogados, súplicas y quejidos de Lucía llenaron toda la habitación. Capítulo 4. Makoto salió corriendo. Yo también perdí el interés de continuar. Tumbado en la cama, miré fríamente a Lucía y le advertí. Lucía, recuerda esto, es la última vez. Si vuelves a enredarte con Makoto, terminamos. Después de 6 años de relación, era la primera vez que decía la palabra terminar. Lucía entró en pánico, sin importarle lo débil que estaba su cuerpo. Se metió en mis brazos y me abrazó con fuerza. Cariño, tranquilo, a partir de ahora mantendré distancia con él. Lucía no rompió su promesa. Después de eso, durante mucho tiempo no volví a escuchar el nombre de Makoto. Mi corazón también empezó a tranquilizarse poco a poco. Así que cuando Lucía propuso que nuestras dos familias se reunieran para hablar del matrimonio, acepté sin pensarlo. Pero justo hoy, durante ese encuentro familiar, algo salió mal. En la cena, ambas familias estaban conversando animadamente. Lucía recibió una llamada y se marchó apresuradamente. Me preocupé y la seguí. No esperaba ver a Makoto en la puerta de la casa. Estaba llorando desconsoladamente, reclamándole a Lucía porque lo ignoraba y no contestaba sus llamadas. Lucía no dijo nada, pero cuanto más insistía Makoto, más alterado se ponía. Lucía miró alrededor, y al final abrió la puerta para dejarlo entrar. En el momento en que los vi entrar juntos, mi corazón se llenó de amargura. Supe que mis 6 años con Lucía habían llegado a su fin. Bajé del coche, abrí la puerta de casa y, al ver el salón vacío, fui directo al dormitorio. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro se escuchaban sus voces entrecortadas. Lucía, no creo que ya no sientas nada por mí. Seguro que aún te gusto. Tras un largo silencio, Lucía suspiró. Makoto, olvídame. Jorge y yo nos casaremos a finales de año. Al instante, la voz de Makoto se volvió agitada. Lucía, no puedes casarte con él. Si te casas con él, ¿qué será de mí? Nadie más lo sabe. Pero tú sí. Regresé al país por ti. Al diablo con el hermano. Y al diablo con eso de que en su corazón solo estoy yo. De una patada abrí la puerta y señalé a los dos. Salgan de ahí ahora mismo. Al ser descubierta en el acto, Lucía se puso pálida. Cariño,
Escúchame, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? No le hice caso y me di la vuelta para bajar. Mientras bajaba las escaleras, vi de reojo que Makoto me seguía en silencio, extendiendo los brazos hacia mí. Me aparté de golpe y, al mismo tiempo, le di una patada. Makoto rodó escaleras abajo. Después de eso vino la escena de Lucía exigiéndome que me disculpara, mientras yo insistía en que había actuado en defensa propia. Al volver al hotel, saqué directamente a mis padres del restaurante, y les dije que había terminado con Lucía. Al verme con mala cara, no hicieron preguntas. Después de acomodarlos para que descansaran, regresé a mi habitación. Tumbado en la cama, empecé a pensar en qué hacer con mi futuro, aunque a veces mi mente se distraía y recordaba a Lucía. Me repetía a mí mismo, no dejes que gente basura y situaciones basura te frenen. Terminar la relación fue la decisión correcta. Tendré un buen futuro, pero en ese futuro no puede estar Lucía. El teléfono no dejaba de sonar. No hacía falta mirar para saber que era Lucía. Cansado del ruido, lo apagué. A la mañana siguiente, apenas encendí el móvil. Los avisos comenzaron a llegar como una avalancha. Al ver más de 99 llamadas perdidas y mensajes, fruncí el ceño, justo cuando iba a dejar el teléfono y llamar a mis padres para desayunar. Llegó otro mensaje. Lucía escribió: cariño, ¿dónde estás? ¿Puedes responderme? La bloqueé directamente, y luego llamé a mis padres para ir al restaurante. Durante la comida, me preguntaron qué había pasado. No oculté nada y les conté toda la historia de Lucía y Makoto. Mi padre suspiró al escucharme, pero no dijo nada. Mi madre, en cambio, no parecía demasiado triste. Me consoló suavemente. En realidad, esto no es tan malo. Si lo hubieras descubierto después de casarte, habría sido peor. Asentí. Ella continuó: hijo, una relación es un proceso de conocerse mutuamente, personalidad, familia, valores. Si en ese proceso descubres que no son compatibles, no intentes cambiar a la otra persona. Cada uno tiene su propio muro contra el que necesita chocar. Los consejos de quienes ya pasaron por eso no siempre se escuchan. Tú concéntrate en tu trabajo y en tu vida. No te preocupes por tu padre y por mí. Después de comer, nos iremos. No queremos causarte más molestias. Mirando a mi madre, tan sensata, sentí que los ojos se me humedecían. Había pensado que, una vez fijada la boda con Lucía, los dejaría quedarse aquí un tiempo. Nunca imaginé que terminaría así. Después de acompañarlos a la estación y verlos subir al tren de alta velocidad, me sentí algo melancólico. Apenas llegué a la salida de la estación, alguien me bloqueó el paso. Levanté la vista y vi a un policía con uniforme. Sentí un ligero nerviosismo. El policía me mostró su identificación. ¿Eres Jorge? Asentí. Necesitamos que cooperes con una investigación. Ven con nosotros a la comisaría. Capítulo 5. Cuando me llevaron a la sala de interrogatorios, todavía estaba aturdido. ¿Para qué me buscaba la policía? No podía ser que Lucía me hubiera denunciado por violación. Conociéndola, no era tan absurda. El policía encargado tosió ligeramente. Nombre, edad, sexo. Respondí uno por uno. Después de anotar todo, levantó la cabeza y me miró con frialdad. ¿Sabes por qué estás aquí? Negué con la cabeza, con cara de inocente. El policía resopló. Deja de fingir. Ayer a las 7 de la noche. ¿Qué estabas haciendo? Lo pensé un momento y por fin reaccioné. Oficial, ¿fue un hombre llamado Makoto quien denunció? El policía sonrió. ¿Ya te acordaste? Solté un suspiro de alivio. Oficial, esto es un malentendido. Déjeme usar mi móvil. Tengo pruebas. El policía no me puso problemas y me llevó a la sala de objetos personales. Después de recuperar el teléfono, abrí la aplicación de acceso remoto a las cámaras de casa y mostré el video de la noche anterior. Tras verlo, el policía me miró con una expresión indescriptible. Amigo, eres bastante profesional. Sonreí con incomodidad. El policía negó con la cabeza. Vamos a la sala de mediación. El denunciante está esperando. Intentaré que lleguen a un acuerdo. En la sala de mediación, vi a Makoto sujetándose el abdomen y a Lucía sentada a su lado. Al verme entrar, Lucía se levantó rápidamente para explicarse. Cariño, lo siento, le dije a Makoto que no denunciara, pero no me hizo caso. Ni siquiera la miré. Me senté directamente frente a ellos. Comenzó la mediación. Tras la explicación del policía, por fin entendí la situación. Resulta que el golpe de rodilla que le di anoche fue demasiado fuerte, le provocó una rotura del vaso y una hemorragia interna. Mirando a Makoto, que se sujetaba el estómago, mi respeto por él crecía como un río desbordado. Makotini,
De verdad te admiro. Estás así y no estás en el hospital descansando. Y aún así vienes a denunciar en persona. ¿No podías simplemente llamar a la policía? No cuesta nada. Makoto me miró con odio. Jorge, quiero verte arrestado con mis propios ojos. Me encogí de hombros. El policía miró a Makoto con desagrado. Que lo arresten o no, no lo decides tú. Makoto, desconcertado, preguntó. Me ha herido. ¿Por qué no lo detienen? El policía agitó la mano con impaciencia. Ya vi el video, fue defensa propia. Ahora estoy intentando mediar entre ustedes. Makoto se enfureció. ¿Por qué? No acepto la mediación, voy a demandarlo. Antes de que el policía hablara, Lucía tiró con fuerza del brazo de Makoto, pero él estaba completamente alterado y apartó su mano. Al ver su actitud firme, el policía cerró su libreta. Bien, entonces denúncialo, yo no me encargo más. Makoto sacó el teléfono y llamó a alguien. Durante la llamada, incluso le pidió a Lucía el video de nuestra casa. Lucía me miró, claramente pidiendo mi aprobación. Yo hice un gesto despreocupado. Dáselo. Lucía le envió el video. Pasó un buen rato, escuchando lo que decía la otra persona al teléfono. El rostro de Makoto se volvía cada vez más oscuro. Cuando colgó, se dejó caer en la silla. El policía lo miró con diversión. ¿Vas a denunciar o no? Makoto, todavía enfadado, dijo. El abogado dijo que, aunque fue defensa propia, como resulté herido, puedo pedir una compensación humanitaria. El policía sonrió y volvió a abrir la libreta. Así me gusta, para eso estamos aquí, para mediar. Luego me miró. Jorge, ya lo escuchaste. Después de todo, tú lo lesionaste. Deberías compensar algo. Me rasqué la cabeza y pregunté, ¿por razones humanitarias? El policía asintió. Busqué en mis bolsillos un rato y saqué una moneda. La dejé caer sobre la mesa de acero inoxidable con un din. Makotini, esto es toda mi humanidad. ¿Te alcanza? Capítulo 6. El policía apartó la mirada y se cubrió la boca. Lucía me miró con una expresión de total incredulidad. El rostro de Makoto estaba pálido. No se sabía si por el dolor o por la rabia. Me insultó a gritos. Miré al policía, pero él ni siquiera me dirigió la mirada, como si pensara que yo merecía los insultos. Sin otra opción, solo pude escucharlo con una sonrisa despreocupada. Al poco rato, la comisura de la boca de Makoto empezó a sangrar. Rápidamente lo detuve. Makotini, deja de insultar. Ya estás vomitando sangre. El policía y Lucía miraron al mismo tiempo hacia Makoto, al ver que no dejaba de sangrar. Lucía miró al policía. El policía, completamente sin palabras, dijo, ¿y a mí qué me miras? Llévalo al hospital ya. Lucía respondió con uno y luego me suplicó, cariño, espérame, lo llevaré al hospital y enseguida vuelvo a buscarte. Resoplé, sin comprometerme a su petición. Lucía, impotente, solo pudo ayudar a Makoto a salir de la comisaría, mirando cómo sus figuras desaparecían. Extendí la mano y le di un apretón al policía. Oficial, ¿ya puedo irme? El policía asintió. Después de salir de la comisaría, al pensar que ahora Lucía estaba acompañando a Makoto, sentí un leve dolor en el corazón. Sacudí la cabeza con irritación. Tratando de deshacerme de esos pensamientos caóticos, conduje hacia la empresa. Después de graduarme de la universidad, originalmente quería regresar a mi ciudad natal para desarrollarme, pero no pude resistir las súplicas constantes de Lucía. Al final, elegí quedarme. Pensé que mi sacrificio haría que ella me valorara, pero no esperaba que el resultado final fuera separarnos. Ay, fui demasiado joven. Incluso creí en el amor. Después de llegar a la empresa, me puse a trabajar. El trabajo de programador requiere concentración. Efectivamente, una vez que empecé a trabajar, ya no volví a pensar en Lucía. Trabajé hasta que anocheció antes de levantarme de mi puesto. De camino de regreso al hotel, primero llamé al propietario. Le informé que no renovaría el contrato. En cuanto a si Lucía seguiría alquilando o no, eso era asunto suyo y no tenía nada que ver conmigo. Después de colgar, dudé sobre dónde alquilar un nuevo lugar, pero al recordar la figura ligeramente encorvada de mis padres cuando se fueron hoy, mi corazón se llenó de tristeza. Sin darme cuenta, ellos también habían envejecido. Como hijo único, ya era momento de hacer algo por ellos. Que los padres no esperen nada a cambio es su grandeza. Aunque siempre dicen, no te preocupes por nosotros. Mientras tú estés bien, estamos tranquilos. Pero, ¿qué padre no desea tener a sus hijos a su lado? Al diablo con buscar casa. Me voy de regreso a mi ciudad natal. Después de tomar esa decisión, al regresar al hotel, lo primero que hice fue revisar la web de empleos de mi ciudad natal.
Justo había una empresa estatal contratando personal técnico de informática. Rápidamente contacté con RR y envié mi currículum. La otra parte dijo que me darían respuesta mañana. Después de cerrar el ordenador, bajé las escaleras y salí del hotel, caminando por las bulliciosas calles. Las escenas del pasado pasaban frente a mis ojos como una película. Había vivido en esta ciudad durante 8 años, 4 años de universidad, 4 años de trabajo. En esos 8 años, ya me había familiarizado con cada calle y cada edificio de la ciudad. En mi tercer año de universidad, Lucía y yo comenzamos a salir. Descubrimos juntos la comida de la ciudad. Visitamos juntos los lugares turísticos. Caminamos de la mano por cada rincón de la ciudad. El amor de entonces era puro y hermoso, tan hermoso que, hasta ahora, todavía lo recuerdo con claridad. Si los recuerdos son un laberinto, yo ahora soy alguien caminando dentro de él, mirando cada escena familiar de la calle. Aún puedo ver vagamente a aquel chico y aquella chica, tomados de la mano, llenos de energía. Solté un largo suspiro. Sabía que no podía quedarme atrapado en ese estado emocional. Después de pensarlo, fui directamente a la tienda de té con leche junto a la universidad, donde iba cada semana con Lucía. Pedí un té con leche con perlas y entré al campus. Comencé a recorrer nuevamente el camino que había recorrido junto a Lucía. No fue hasta la medianoche que regresé al hotel. Mi corazón finalmente se sintió un poco más ligero. Solté un largo suspiro, y la imagen de Lucía en mi mente parecía haberse vuelto un poco más borrosa. Me alegré de poder marcharme con soltura, y también confié en que podría superar esta relación. Capítulo 7. El personal de RR de la empresa estatal respondió rápidamente, temprano a la mañana siguiente. Recibí un mensaje. Programaron mi entrevista para las 2 de la tarde. Después de colgar, pedí un día libre en el trabajo. Luego empecé a repasar todos los proyectos en los que había trabajado a lo largo de los años, preparándome para posibles preguntas de la entrevista. No fue hasta el mediodía que finalmente terminé. Estirándome, me preparé para salir a almorzar. Justo cuando terminé de vestirme, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí, vi a Lucía de pie afuera, sin decir una palabra. Bajó la cabeza e intentó abrirse paso para entrar. Levanté la mano para detenerla. Esta es mi habitación. ¿Qué haces entrando así sin permiso? Si aparece la policía, será difícil de explicar. Lucía levantó la cabeza y me miró con terquedad. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ni siquiera se molestó en limpiarlas. Nos miramos durante mucho tiempo, ninguno dispuesto a hablar primero. No fue hasta que una empleada de limpieza pasó empujando un carrito que me hice a un lado y la dejé entrar. Después de entrar, Lucía siguió mirándome fijamente, en silencio, sin decir nada, solo dejando que sus lágrimas cayeran. Me encogí de hombros con indiferencia y seguí mirándola. Al final, fue ella quien se dio primero. Rompió a llorar. Jorge, ¿cómo puedes ser tan cruel? Si no hubiera venido a buscarte, ¿nunca pensabas volver a casa? Quise decirle, incluso si vinieras, yo no volvería, pero para evitar problemas innecesarios. Mantuve la boca cerrada. Al verla llorar tan miserablemente, hablé para persuadirla. Lucía, ya que hemos roto, ¿no podemos simplemente separarnos en buenos términos? Lucía se derrumbó por completo. Jorge, ¿de verdad vas a romper conmigo? Hemos estado juntos 6 años. Rodé los ojos con impotencia, pensando, ¿y qué si son 6 años? Hay gente que se divorcia después de décadas. Al ver que aún no cedía, Lucía finalmente se dio cuenta de que esta vez hablaba en serio. Entró en pánico. Con un golpe seco, cayó de rodillas frente a mí, colocando sus manos sobre mis rodillas. Cariño, por favor perdóname esta vez. Sí. Prometo que será la última vez. Cuando Makoto salga del hospital, cortaré completamente todo contacto con él. Al ver a Lucía suplicando con tanta humildad, mi corazón vaciló por un momento. Al segundo siguiente, 2 voces comenzaron a tironear de mí dentro de mi cabeza. Una me decía que aceptara, si lo hacía. Ya no tendría que soportar el dolor de la abstinencia. La otra me decía que no, me advertía que aceptar solo traería un dolor aún mayor en el futuro. Me decía que una vez que la confianza se rompe, es casi imposible reconstruirla. Una vez que la semilla de la duda se planta, incluso si Lucía trabajaba hasta tarde con normalidad, socializaba con normalidad o se quedaba atrapada en el tráfico después del trabajo, yo seguiría sospechando que estaba viendo a otro hombre a escondidas. ¿Quién querría vivir una vida llena de sospechas así? Sí, solo pensarlo daba miedo. Negué con la cabeza y volví a mirar a Lucía, con una mirada firme mientras hablaba. Lucía, aquí es donde terminamos.
Separémonos limpiamente. A partir de ahora, somos extraños. Lucía se desplomó en el suelo, llorando histéricamente sin preocuparse en absoluto por su imagen. De repente, me pareció una desconocida. Durante los 6 años que estuvimos juntos, siempre había sido gentil y tranquila. Incluso cuando discutíamos por Makoto más adelante, nunca perdió el control de esta manera. Pero ahora, al verla tan desaliñada y descontrolada, la imagen que tenía de ella se hizo añicos. Incluso empecé a sentir un poco de rechazo hacia ella, hasta el punto de que seguía mirando la hora, esperando que se fuera pronto, temiendo que por su culpa pudiera perder mi entrevista de las 2 de la tarde. Capítulo 8. Mi gesto de mirar el reloj irritó a Lucía. Se secó las lágrimas y se levantó. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de odio. Jorge, solo me rebajo así una vez. Si no lo valoras, no me culpes por ser despiadada. Solté un suspiro. Ajá, no lo valoro. Lucía resopló con frialdad. Bien, Jorge, recuérdalo. Haré que te arrepientas. Asentí. Sí, lo recordaré. Lucía se fue, cerrando la puerta con fuerza. Cerré bien la puerta y de inmediato abrí el ordenador para prepararme para la entrevista. La entrevista fue muy bien. La nueva empresa quedó muy satisfecha con mis habilidades técnicas. Al terminar, Recursos Humanos esperaba que pudiera incorporarme lo antes posible. Asentí y dije que lo haría cuanto antes. A la mañana siguiente, fui a la empresa a presentar mi renuncia. Al ver mi carta, el jefe del departamento me preguntó si había algo que no me satisfacía, y dijo que podía plantear cualquier petición, pero al saber que quería volver a mi ciudad natal, solo pudo negar con la cabeza con resignación. Después de firmar, me remitió a Recursos Humanos. Tras completar la entrega del trabajo, esperé 3 días hasta que finalmente me notificaron que podía realizar los trámites de salida. El día de mi marcha, mis compañeros organizaron una cena de despedida. En la mesa, todos expresaron cuánto les apenaba mi partida. Después de unas copas, el ambiente se volvió animado. Todos empezaron a quejarse del trabajo, de sus parejas, del entorno. Parecía que todos tenían muchas insatisfacciones. Yo también quise quejarme de mi exnovia, una mujer egoísta que lo quería todo, pero lo dejé pasar. Había bebido un poco de más, así que me levanté para ir al baño. Apenas salí del salón privado, me encontré de frente con Makoto y Lucía. Al verme, Lucía mostró un instante de pánico. Al segundo siguiente, se aferró al brazo de Makoto y me miró con arrogancia. Makoto se sorprendió un momento, pero enseguida le siguió el juego. Me miró con orgullo y provocación. No tenía ganas de lidiar con esos 2 idiotas, así que los ignoré, pero apenas pasé, alguien me agarró. Makoto me miró con burla. Jorge, qué poca clase tienes, ¿no deberías felicitarnos? Me hizo reír de rabia. ¿Felicitar? ¿Dices? Claro que sí. Me giré, con una expresión completamente sincera. Makotini, tienes que valorar bien a Lucía, aunque muchas de sus primeras veces fueron conmigo. Es muy inocente, aunque jugaba entre nosotros 2. Es muy fiel, aunque pasó de uno a otro sin pausa. No puedes pensar que es una mujer cualquiera, aunque, deja de hablar. Lucía finalmente no pudo soportarlo más y me interrumpió. Ver a Makoto con una cara como si su madre acabara de morir me hace feliz. Le di unas palmaditas en el hombro y dije con tono serio. Makotini, ella es la chica que obtuviste a cambio de una ruptura de vaso. Más te vale cuidarla bien. Si la vuelves a perder, no te quedan tantos órganos para seguir rompiendo. Makoto agarró a Lucía y salió corriendo. Al ver su huida vergonzosa, no pude evitar reírme. Qué putamente miserable. Tú me pediste que los felicitara. Y cuando lo hice, no lo aguantaste. El día que me fui, arrastré mi maleta hasta la estación de tren de alta velocidad. Le eché un último vistazo a la ciudad donde había vivido durante 8 años. Agité la mano y me despedí de ella. Justo cuando llegué a la entrada, alguien agarró mi equipaje desde atrás. Me sorprendí. ¿Quién sería tan atrevido como para intentar robar algo tan descaradamente? Al darme la vuelta, vi el rostro retorcido de Lucía. Fruncí el ceño y dije, suéltalo. Lucía resopló. No, Jorge, ¿cómo puedes ser tan cruel? Te vas sin más. Me enfadé al instante. Que me vaya o no tiene nada que ver contigo. Suelta ahora mismo. O llamaré a tu novio y le diré que otra vez quieres quedarte con todo, tal como esperaba. Al oír mi amenaza, Lucía soltó la maleta. En realidad, solo la estaba asustando. ¿Cómo iba yo a tener el número de Makoto? Pero al escuchar que mencioné a Makoto, Lucía levantó las cejas con arrogancia. Jorge, ¿te arrepentiste? Me quedé completamente sin palabras. ¿De qué estaba tan orgullosa?
Al ver que no respondía, Lucía continuó: en realidad, yo tampoco puedo dejarte ir. Si estás dispuesto a volver conmigo, quizá te elija a ti. Debo admitir que la desfachatez de Lucía me dejó sin palabras. Aceleré el paso y entré directamente a la estación. Lucía no podía entrar, así que solo pudo gritarme desde el otro lado del control de seguridad: Jorge, si hoy te vas, nunca volveremos a tener ninguna posibilidad. Le hice un gesto de V sin el dedo índice. Sin volver la cabeza, entré en la sala de espera. Capítulo 9. La siguiente vez que vi a Lucía fue 5 años después, en mi boda. En ese momento, acababa de intercambiar los anillos con mi esposa cuando, entre los aplausos y felicitaciones, la vi de pie en un rincón. Lucía se veía extremadamente demacrada, apenas tenía 30 y tantos, pero parecía una mujer descuidada y envejecida. La elegancia y serenidad que alguna vez tuvo habían desaparecido por completo, si no fuera por ese rostro que aún conservaba un leve rastro de su antigua belleza. Ni siquiera la habría reconocido. Después de 5 años sin contacto, sentí que ya no había nada que decir entre nosotros, así que cuando fui a brindar a su mesa, simplemente levanté mi copa hacia ella. Pero en esa mesa estaban todos nuestros antiguos compañeros de universidad. Todos conocían a Lucía y sabían de nuestra relación. No la dejaron escapar. Empezaron a preguntarle sin parar por qué habíamos terminado. Lucía bajó la cabeza, sin decir una palabra, hasta que la fiesta terminó y mi esposa y yo salimos del hotel. Descubrí que Lucía estaba esperándonos en la entrada. Mi esposa la miró con curiosidad y me preguntó si era la exnovia de la que le había hablado. Asentí. Mi esposa sonrió y corrió a tomar del brazo a mi madre. Claramente, quería dejarnos a solas. Mirando cómo se alejaba, Lucía suspiró suavemente. Jorge, tu esposa es realmente muy bonita. Asentí con naturalidad. Sí, lo es. Yo también lo creo. Pero en el banquete no había vinagre. ¿Por qué cuando habla suena tan agrio? Lucía me lanzó una mirada y fue a sentarse en un banco de piedra cercano. Yo también me acerqué y me senté frente a ella. Sin mirarme, habló lentamente hacia el horizonte. Jorge, me divorcié. Eso sí me sorprendió. Sabía por antiguos compañeros que se había casado con Makoto. Pero no esperaba que se divorciaran en solo 2 años. Jorge, en realidad, después de que te fuiste, nunca logré superarlo. Cada vez que veía a Makoto, no podía evitar pensar en ti. Sentí ganas de insultar. ¿En qué demonios me parezco yo a ese tipo? Jorge, si no hubiéramos roto en aquel entonces, ¿crees que ahora tendríamos hijos? Hice un gesto con la mano. No hables de mí, habla de ti. Lucía resopló. Yo, ¿qué hay que decir de mí? Mostró una sonrisa amarga, pero aún así continuó. Después de estar con Makoto, simplemente no lograba involucrarme. Mi corazón todavía estaba lleno de ti, pero la forma en que te fuiste en aquel entonces fue tan decisiva, sabía que nunca volverías. Sinceramente, aparte de él, sentía que estar con cualquier otra persona sería lo mismo, así que cuando me propuso matrimonio, solo dudé un momento antes de aceptar. Pero el matrimonio no es lo mismo que salir. Después de casarme con él, me di cuenta de que no éramos compatibles en absoluto. Makoto es como un niño que nunca creció. Yo tenía que trabajar, hacer las tareas del hogar y además cuidarlo. Cada vez que me quejaba, decía, eres mayor que yo, así que deberías ser tú quien me cuide. Al ver lo justificado que se sentía, no pude evitar pensar en cuando estábamos juntos, en cómo nos apoyábamos y cuidábamos mutuamente. La vida en ese entonces era realmente hermosa. Al ver la nostalgia en sus ojos, la interrumpí rápidamente. Lucía me lanzó una mirada resentida, pero aún así siguió hablando. Pensé que si daba un poco más, si lo soportaba, podría hacer que el matrimonio funcionara, pero no esperaba que, apenas 1 año después de casarnos, Makoto me fuera infiel. Dijo que, para poder conquistarme, ya me había soportado durante mucho tiempo, pero después de conseguirme, se dio cuenta de que no era tan especial, nada comparado con lo que sentía antes. Lloré, discutí, supliqué, pero a él no le importó en absoluto. Al final, me rebajé hasta el punto de hacer la vista gorda, siempre que no lo hiciera delante de mí, pero incluso después de todo eso, llevó a esa mujer a casa mientras yo estaba trabajando. Me rasqué la cabeza, realmente curioso. ¿Y podías tolerar eso? Lucía sonrió débilmente. Claro que no. Empecé a reunir pruebas y lo demandé. Al final, salió del matrimonio sin nada. ¿Sabes? Después de la ruptura de su vaso, ha tenido secuelas permanentes. A veces le duele el estómago, necesita chequeos regulares y tiene que tomar medicación de por vida.
Después de perderlo todo en el divorcio, no tiene ingresos. Escuché que ahora ha vuelto a su ciudad natal, viviendo con sus padres y dependiendo de sus escasas ganancias. Asentí y me levanté. Al verme ponerme de pie, Lucía me agarró con ansiedad. Jorge, ¿te vas? Respondí brevemente. Sí, saber que ustedes dos no están bien me deja tranquilo. Lucía forzó una sonrisa amarga, al borde de las lágrimas. Jorge, ¿puedo seguir contactándote en el futuro? Como amigos. Charlar de vez en cuando. La dejé atrás con una silueta despreocupada mientras me alejaba. No, es mejor seguir siendo extraños. Hace mucho que no tenemos nada que decirnos. Sin preocuparme por la expresión que quedara en el rostro de Lucía. Caminé con paso firme hacia mi esposa, que me esperaba a lo lejos. Una vida mejor estaba justo adelante. Solo un tonto daría la vuelta.